García Castellón salvó a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, salvó o archivó las causas contra el rey. Aún no sabe quién es M. Rajoy. Dijo que Marta Rovira era terrorista o había hecho terrorismo por una manifestación. Hace canutazos para el telediario de Televisión Española. Ahí, una diputada del Partido Popular ha dicho ¿y si fuera de izquierdas? ¿Le daría igual? ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que no. Así que el único problema que hay en este país es cuando los jueces no son suyos. Ese es el único problema, sí, y lo saben perfectamente. Y un último comentario para acabar. Esto, señorías, no le importa a nadie. Esto que estamos hablando de aquí no le importa a nadie. A nadie. Se lo puedo asegurar. La gente sigue sin poder alquilar una vivienda digna, comprar ya, ni hablemos, y el 40% de los trabajadores con contrato no llegan a final de mes. Son pobres. Sí que es cierto que en este país trabaja más gente que nunca, pero el 40% no llegan a final de mes. Y esto que estamos hoy hablando aquí, por muy indigno que sea, no le importa a nadie. Teníamos dudas sobre intervenir o no intervenir, pero creemos que se han dicho algunas cosas que merecen ser dichas, sobre todo contrarrestadas. Primero de todo, felicitar a la compañera Ione Belarra. Es muy difícil hacer lo que ha hecho, que es decir la verdad, con nombres y apellidos. Seguramente también se borrará del diario de sesiones lo que yo diré, pero sí, es golpismo judicial. ¿Por qué es golpismo judicial? Pues porque una serie de personas utilizan el poder de su toga para intentar revertir el poder de las urnas. Y eso es de primero, de golpismo. No importa la ley, simplemente importa su ideología. Y eso no te hace juez, sino que te hace un agente político y que se presenta en las elecciones. Así de claro. Si no, ¿qué hacen? Golpismo judicial. Y ahora pues que lo retiren del diario de sesiones. En cuanto a la votación, nosotros, como el otro día, no vamos a participar. El propio Tribunal Constitucional pues ya dice que un acuerdo de este tipo o el máximo órgano de los jueces debería recoger las diferentes corrientes, sensibilidades políticas e ideológicas de esta Cámara. Es obvio que este acuerdo no lo recoge, se pierde una oportunidad de oro. Señorías del Partido Socialista, del Gobierno concretamente, se van a arrepentir, y yo creo que lo saben. No sé exactamente, bueno, sí lo sé, por qué pactan o por qué votan esto con el Partido Popular, pero se van a arrepentir. Y sobre todo un día como el de hoy, en el que se confirma cosas que muchos de nosotros y nosotras sabemos, lo hemos padecido, en el día en el que se demuestra que la mal llamada policía patriótica, que yo digo mal llamada porque una policía patriótica, que entiendo que defiende una patria, pues qué basura de patria, ¿no? Una patria que espía. Un momento, señoría, un momento, por favor. Silencio, por favor. Como quiera, gracias. Gracias, presidente. Decía que la mal llamada, un día como hoy, ¿no?, la mal llamada policía patriótica, ya se sabe que espió por órdenes políticas a gente que simplemente no le gustaba como pensaba, y decía que la mal llamada policía patriótica porque entiendo que defendían una patria, pues qué basura de patria, una patria que tiene que espiar a la gente simplemente porque no le gusta como piensan. Así que también desde aquí la solidaridad para todos aquellos y aquellas que hoy se confirma que han sido espiados. Nosotros, como siempre digo, estamos en quinto de policía patriótica, nos espiaron, nos encarcelaron. De hecho, muchos de nosotros tenemos la costumbre de saludar al guardia civil de turno que nos está grabando. Yo al menos lo hago con mi madre también lo hace. Y así que desde aquí un saludo a él o a ella, porque la verdad es que tiene un curro bastante desagradecido. Pero un día como el de hoy, pues creo que es más vergonzoso que nunca votar esto. Y hay poco más que decir. Sí que contrarrestar algunas cosas que ha dicho el capitán España, señor Smith, repito, Smith. Habla de efecto llamada, creo que es bastante miserable, ese efecto huida
huida de los países de los que la gente huye para intentar venir a Europa, no a Europa que oprime a esos países. Pero yo, sobre todo, decir un par de cosas. La primera es que la inmigración, las corrientes migratorias no son un problema, son lo que somos. Muchos de ustedes, yo mismo, soy hijo y nieto de gente que llegó de otros lugares a intentar ganarse la vida a otro lugar. Sería escupir a la memoria de mi familia hacer eso. Y me da igual si son de Jaén como si son del Magreb. Es exactamente lo mismo. Bueno, siempre nos toca ese momento en el que aquí hay menos gente que en un concierto de Bertín Osborne, pero vamos a intentar hacer alguna cosa. Previas, siempre sabe el señor Errejón que siempre me encanta escucharle. Estoy casi siempre de acuerdo en el 100% de las cosas que dice. Ojalá algún día estén en el gobierno y las puedan hacer. Creo que me pilla la ironía. Habla de chicha en cuanto a la supuesta derogación de la ley Mordaza. ¿Esa chicha es acabar con las pelotas de goma? No. ¿Esa chicha es acabar con las devoluciones en caliente? No. Con lo cual, no es chicha, es otra cosa. Pero bueno, lo veremos con interés, porque también está bien llamarnos e informarnos antes de según qué anuncios. Señor Feijóo, está muy bien que usted comience denunciando a los asesinatos, la violencia machista. Hubiera estado muchísimo mejor que no hubiera pactado con aquellos que la niegan. Si no, es un ejercicio de enorme hipocresía y, repito una vez más, ojalá en este país dejara algún día de haber una derecha que no combate, sino que imite o que imita a la ultraderecha. No pasa en ningún otro país de Europa, solamente pasa en este país. Y, señor Abascal, que evidentemente son las 11 y no está desayunando, pero seguro que le pasan el mensaje. Creo que lo mejor de este pleno ha sido escuchar al señor Abascal defendiendo referéndums para que la gente vote, decida en este país. Estoy absolutamente de acuerdo, más allá de los chascarrillos que ha hecho y evidentemente del tema de la selección, que tanto el presidente como la ultraderecha se ha querido apropiar de esa victoria. Al final nosotros lo resumimos muy fácil, al final son catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo, una vez más. Señor presidente, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho en intervenciones antes que la mía, que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que sea iniciativa de su gobierno. Así que la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Después de 3 meses y 5 días de reflexión. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces usted, señor presidente, cuántas veces, no solamente usted, pero evidentemente sobre todo usted, ha dicho que España es una democracia plena? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces denuncias, preguntas, no solamente de mi grupo parlamentario, sino de otros grupos parlamentarios, en torno a la impunidad de los fachas en la calle, a la impunidad de las mentiras en la tele y a la impunidad de la guerra judicial? Frente a esas denuncias, frente a esas preguntas, su única respuesta era no hay problema. Tengo aquí una estadística que lo dice. España es una democracia plena. Así que también la segunda pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué, entonces, una democracia plena necesita un plan de regeneración democrática? ¿Por qué? Quizá es que España simplemente no es
una democracia plena. ¿Es una democracia? Sí, lo es. Sí, lo es. Pero con enormes carencias, que empiezan con un juez envalentonado metiendo a 9 personas en la cárcel por un referéndum y acaba con otro juez envalentonando, encausando a su mujer por una reunión. Así que las carencias siempre han existido, por no hablar de otros casos, Alsasu, etcétera, etcétera. Las carencias democráticas en este país siempre han existido. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora les tocan a ustedes. Es la única diferencia. Y la tercera pregunta, señor presidente, es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué usted presenta esto ahora? Que, repito, es de obligado cumplimiento por la Unión Europea. ¿Por qué ahora? Y no me diga que es que era complicado porque en Francia en 72 horas todas las fuerzas de izquierdas hicieron un frente común, pactaron 500 candidaturas e hicieron, incluso redactaron un programa también en común. Y usted, repito, en 3 meses ha escrito 2 cartas, se ha tomado, no lo critico, se ha tomado 5 días de reflexión, eso sí lo critico, ha pactado con el Partido Popular, palabras suyas, uno de los principales actores de la maquinaria del fango, el Consejo General del Poder Judicial, y hoy, 3 meses después, nos presenta esto. ¿Por qué? Cualquiera diría que o le importaba poco o lo intentaba alargar, con intereses electorales, que por cierto le han funcionado. Pero no sé cuál de las 2 cosas es peor. Por eso le pregunto ¿por qué ahora? Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos. Aquí estamos y yo, como siempre, les he escuchado y se ha hablado de un montón de cosas. No hay tiempo, evidentemente, para abordarlas todas, pero sí que yo creo que hay una idea troncal que conviene abordar, que es un concepto troncal, que es la mentira. La mentira. ¿Y por qué la mentira tiene tanto éxito cuando quizá años anteriores no la tenía? Y está bien que ustedes regulen o incluso corten el grifo del dinero público a los medios basura. A los medios basura. Yo lo digo claramente. No son pseudomedios, son digitales, son canales basura. Y está bien, repito, pero estaría aún mejor que se preguntaran qué hay más allá. Y sobre todo, ¿por qué tantísima gente los lee, los escucha? En definitiva, les hace caso. ¿Qué hay más allá de los portales, de los canales? ¿Quién los financia? ¿Por qué? Porque hay un fantasma que recorre Europa, que recorre el mundo, que es la mentira, que es una especie de sadismo populista. ¿Por qué? Y es terrible, porque durante mucho tiempo se ha dicho que en la tele hay fachas, que el problema es la tele, que el problema son las tertulias. Y sí que es cierto, hay un montón de fachas, siempre lo he sabido. Pero hoy el problema es este. Y con esto, un tipo con un canal de Telegram ha conseguido 3 escaños en Europa. Y quizá consiga unos cuantos cuando se presente en estas Cortes. ¿Por qué? En esto, Biden es un robot. La ONU fomenta la pedofilia. Aviones secretos nos fumigan. La lotería está amañada. Con Franco, incluso se podía dejar el móvil en la toalla de la playa. Están a un paso de decir eso. Y claro, las mujeres mejor en la cocina, porque si salen mucho, pierden valor en un mercado. Y cualquier persona más pobre que tú es potencialmente un delincuente. El verano pasado, durante muchas comparecencias, aquí se intentó convencer a la gente que no tenía una segunda residencia, que si iba a comprar el pan o no iba a esa segunda residencia que no tenía, se le iban a ocupar. ¿Lo recuerdan? Cada verano pasa. De hecho, hay un clásico en los veranos de España, el año pasado era este, siempre ha pasado, que es que Gibraltar es español. Eso ha vuelto.
Sabes en este país que ha llegado el verano cuando la derecha o ultraderecha o un facha dice que Gibraltar es español. Bueno, ustedes saben que hace 300 años que Gibraltar no es español. De hecho, Gibraltar lo que es peligroso. Para algunos fachas que si lo pisan van a la cárcel por haber hecho según qué cosas. Pero bueno, llega el verano cuando un facha dice que Gibraltar es español. La cuestión es que este verano lo que toca es decir que cualquier pobre, que cualquier, por ejemplo, el frutero pakistaní de tu barrio es potencialmente un delincuente. Por cierto, es mucho más posible que en este país se explote, que un español explote a un inmigrante, de hecho es lo que pasa, en casi un 100% de los casos, a que un inmigrante o un migrante delinque. Pero bueno, aquí no se busca que la gente vote para estar mejor. Se busca que la gente vote para que todo el mundo esté peor. Y la pregunta es, con las redes, con esto, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Y sobre todo, ¿cómo se interpela, cómo se llega a la gente que los escucha? ¿Qué se hace? Porque no es un voto irracional, señorías. Siempre es un mal negocio decir que la gente vota mal. Siempre es un mal negocio decir que la gente es idiota. Es un mal negocio siempre. Es un voto basado en el odio, en la ira y en el resentimiento. Y cuando solamente sientes eso, cuando no tienes futuro, simplemente quieres que nadie lo tenga. Y señorías, hay una causalidad directa entre los gurús, repito, del pseudopopulismo y la gente que vota a Milei, a Trump, a Ayuso o al Vice. Gurús que dicen que tienes que hacer flexiones sin camiseta, que tienes que pasar hambre y que cada día te tienen que explotar un poquito más. Y que la culpa de que no tengas un piso, de que no puedas alquilar un piso, no es de tu jefe que te explota, es del senegalés que trabaja contigo y que cobra menos. Eso es lo que los chavales y las chavalas sobre todo reciben en los móviles. Miles de vídeos, miles de supuestos emprendedores que te prometen facturar millones. Sé tu mejor versión, sácate rendimiento, rentabiliza tu situación, levántate a las 5, no te relaciones, toma duchas frías, no comas, medita, pero se olvidan del último requisito, que tu padre sea rico. Es un requisito muy importante para facturar millones así de la nada. En cualquier caso, señorías, un lenguaje que no está ya solo en los medios de comunicación, que está en cualquier dispositivo móvil. Y es un lenguaje que culpabiliza al precario de su situación y obvia la verdad. Que el peligro no es el niño o la niña no acompañado o acompañada. No es el chaval que llega a los bajos de un camión o en un cayuco. Es el rico que llega en un yate o en un avión privado para comprar 20 pisos y ponerlo a 2.000 pavos al mes. Ese es el peligro. Y la amenaza de nuestras ciudades no es el mantero. No es el mantero. Es el fondo buitre. Es obligado por la Unión Europea. Nosotros lo que le proponemos es más Estado. Más Estado regulador. Más políticas sociales. Más izquierda. Más progresismo. Más intervenir en sectores estratégicos, vivienda, servicios públicos, empleo, ampliación de derechos sociales y civiles, ni limosnas ni parches. Ya basta de prestaciones que sean ayudas. Necesitamos prestaciones vinculadas al simple hecho de ser ciudadano. Ya basta de demostrar que eres pobre para cobrar una ayuda. Ya basta. Y ya sé que la respuesta a esto es, no, claro, Ana Patricia Botín no puede cobrar lo mismo que tú. Bueno, es que no es un privilegio, es que no debe ser un privilegio, no debe ser una ayuda, debe ser un derecho. Igual que Ana Patricia Botín puede ir a un ambulatorio, la gente debe tener un sustento vital por el simple hecho de ser ciudadano. Ahora bien,
La clave de todo esto es que los ricos tributen como deben tributar. Señor Feijóo, yo siempre le escucho con cierto interés objetivo y hoy le he visto sorprendentemente envalentonado, un poco exagerado, por lo que sea. ETA, quizá tanta ETA para tapar su propia incompetencia. Ustedes vienen a decir que no se enteraron de lo que sucedió en un pleno europeo, que ustedes no se enteraron de lo que sucedió en una sesión en comisión, que ustedes no se enteraron de lo que sucedió en un pleno del Congreso, que ustedes no se enteraron de lo que sucedió en un pleno del Senado, en definitiva, que ustedes no se enteraron de nada. Incluso van más allá, vienen a decir que ustedes es que no saben leer, ¿no? No saben leer una serie de enmiendas. Al final, todo vuelve, sobre todo la maldad vuelve. Y el eslogan malvado de que te vote Chapote les ha vuelto, porque al final los que han votado a Chapote son ustedes. Así que ustedes dicen que los migrantes colapsan la sanidad. Bueno, señorías, solo el 11% de las consultas de atención primaria son a inmigrantes. De hecho, los únicos hospitales que se colapsan son por sus recortes, donde gobiernan, o por los turistas en verano, y esos no vienen en cayuco. Ustedes dicen que los migrantes cobran paguitas. En los últimos 6 años, el 95% de las altas en seguridad social son de migrantes y solo el 26% cobran ayudas asistenciales. De hecho, los más ricos de este país cobran el triple de ayudas que los más pobres, casi el 30%. Ustedes dicen que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Por cierto, señorías de las 3 derechas, las 2 españolas y la catalana, ¿en qué quedamos? O vienen a cobrar paguitas o vienen a quitarnos el trabajo. O son unos vagos o trabajan mucho, porque todo no puede ser. Pero bueno, ustedes lo siguen diciendo. Casi el 100% de los migrantes de este país cobran de media un 40% menos que los nacionales. Un 40% menos. ¿Saben por qué? Porque trabajan donde nadie quiere trabajar. Así que pocos trabajos roban, ¿eh? O señorías de la derecha, catalana y española, ¿les roban a ustedes el trabajo recogiendo fruta? ¿Les roban a ustedes el trabajo poniendo cafés? ¿Les roban a ustedes el trabajo cambiando pañales a gente que lo necesita? Porque mucha pinta de hacer eso o de haber hecho eso no tienen, ¿eh? La señora Millán ha dicho que la gota fría ha existido siempre y han vuelto a negar, como siempre hace la ultraderecha, la emergencia climática. Es decir, ustedes, una vez más, cuñados de la ultraderecha, dicen saber más que científicos, climatólogos, geógrafos, ingenieros y geólogos que llevan literalmente 50 años como mínimo avisando de que esto pasaría. Ustedes saben más. Y la pregunta que les hago exactamente, ¿ustedes qué problema tienen en reconocer que hoy en día no es normal que en un solo día llueva más que en los últimos 20 años? ¿Qué problema tienen? Sí, claro. Los lobbies y las empresas multinacionales responsables de esta emergencia climática y que les paga, sí, les paga literalmente por decir, hoy aquí que no, claro, es que la culpa la tiene la izquierda que echa abajo las presas que fabricó Franco. Bueno, en fin, para la cena de Navidad de los cuñados. Es una vergüenza. Lo segundo que hay aquí que decir es que ustedes, señorías del Partido Popular, mienten. Y el problema no es que mientan. El problema es que esas mentiras hace ya mucho tiempo que cuestan vidas. Leo. Ustedes mintieron con Irak, ustedes mintieron con la crisis, ustedes mintieron con las preferentes,
Ustedes mintieron con el rescate a la banca, ustedes mintieron con el Prestige, ustedes mintieron con el YA 42, ustedes mintieron con el 11M, ustedes mintieron con el Metro de Valencia, ustedes mintieron con el Sovaldi, ustedes mintieron con el Alvia de Galicia, ustedes mintieron con las 7.291 personas abandonadas porque, total, se iban a morir igual en las residencias de Madrid, y ustedes mienten flagrantemente ahora con la gestión de la DANA. Y el problema, repito, señorías del Partido Popular, señorías de la oposición de este país, el problema no es que mientan, que también, el problema es que sus mentiras cuestan vidas. Porque, señorías, catástrofe natural es la DANA, es una riada. Eso es una catástrofe natural. Inevitable o no, habrá debate. Está la emergencia climática, bajo mi punto de vista, innegable. Pero lo que no se puede obviar es que cuando tú cambias a bomberos por toreros y cuando el presidente de tu comunidad se reparte una tele en el reservado de un restaurante, eso es otra cosa. Eso se llama negligencia criminal. El País Valencià, repito, el País Valencià, porque a ustedes a veces les molesta más que aquí se diga País Valencià, que se diga que financian a toreros y que eliminan a bomberos, porque de eso sí que protegen a la gente, de que se diga aquí País Valencià al País Valencià. La cuarta cosa que hay que decir es que el País Valencià es la zona cero de una catástrofe natural, pero también es la zona cero de una catástrofe institucional, pero también es la zona cero de una catástrofe mediática e informativa. Porque, señorías, no es gratuito que todos los youtubers y criptobos, patrios y fachas bajaran al País Valencià como si eso fuera un festival de música. No es gratuito, no es porque sí. Aparte de la tinta de calamar que intentaron tirar y que intentan tirar por aquello de aquí todo el mundo tiene la culpa, y cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Aparte de eso, es porque la derecha y la ultraderecha tiene muy clara una cosa, y es que hay un poder hoy en día más poderoso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo o que el poder judicial, que también lo tienen, por cierto. Es el poder digital. Y está aquí. Y lo tienen ellos y ellas. Y es un poder en el que la realidad no existe. Y es tan poderoso que una catástrofe como esta, que demuestra a las claras que negar la emergencia climática y que desmantelar servicios de emergencia es negligente y criminal, se ha convertido en una especie de 15M facha.